Maestro, mi compañera Yahari lo tiene, pero no puede entrar, que le está fallando su internet. Ok, bien. Este, creo que al parecer tengo la presentación. Puedo estarles apoyando para compartirla y para que puedan ir explicándola. Es, es- yo entiendo la situación de las conexiones. No sé si les parece, si les parezca en ese aspecto para que no perdamos tiempo con este tema. Mientras esperamos que se integre o ella es la que primero va a empezar con el tema. ¿Cómo va a ser la dinámica? No, maestro, no hay ningún problema que usted lo proyecte. Bien, entonces vamos a comenzar directamente con el tema. Voy a empezar a compartir la presentación. Ok, muy bien. Pues no sé si ya están viendo la presentación. Sí, maestro, ya. Bien, adelante. ¿Quién empieza? ¿Le puede? Yo, O- condicionamiento inhibitorio. ¿Le puede cambiar, maestro? sí, Por favor. Como bien dice aquí, el condicionamiento inhibitorio es aquel que, mediante el conocimiento, adquiere propiedades antagónicas respecto a un estímulo condicionado excitatorio, la cual se va considerando como un estímulo en cuanto al procedimiento se asocia en la ausencia de un estímulo condicionado, la cual nos dice que el condicionamiento inhibitorio se aprende cuando no se presenta el estímulo incondicionado, la cual nos facilita entender cuando el estímulo incondicionado es aversivo y cuando el estímulo condicionado nos va a indicar su ausencia. Como por ejemplo, si la luz se asocia con la ausencia de una descarga, lo que provoca es el alivio y la seguridad. ujú. ¿Lo bajo o todavía falta por explicar algo? Pues ya está bien. Los componentes. Los componentes es el procedimiento estándar de inhibición condicionada, la cual esta consiste en la presentación de dos tipos de ensayos entrelazados aleatoriamente. Es una sesión de entrenamiento de uno para el condicionamiento excitatorio y el otro para el condicionamiento inhibitorio. En el primero, el estímulo condicionado positivo excitatorio se va emparejando con el estímulo incondicionado y por otro lado, el estímulo condicionado positivo se presenta junto con el estímulo condicionado negativo, que es el inhibitorio, formando un compuesto del estímulo condicionado positivo y un estímulo condicionado negativo, y que no va siguiendo del estímulo incondicionado. El de inhibición diferencial es el procedimiento que presenta ensayos de estímulos condicionados positivos siguiendo el ensayo del estímulo condicionado negativo. El tercer procedimiento consiste en la presentación del estímulo condicionado y el del estímulo incondicionado, condicionado, perdón, incondicionado.
separándose por un intervalo de tiempo muy amplio. ¿Le puede bajar, maestro? Sí. El de contingencia y correlación negativa nos dice que el tiempo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es negativa. Aquí nos indica que el estímulo incondicionado es menos probable que tras el estímulo condicionado que se encuentra en su momento, dando una probable que el estímulo incondicionado aversivo aparezca en su ausencia del estímulo condicionado, dándole lugar a la contingencia negativa entre el estímulo condicionado y el incondicionado. ¿Le puede bajar, maestro? Ujú. Aquí en imagen del procedimiento estándar de inhibición condicionada nos dice que el condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio, que, que en primero el estímulo condicionado positivo es el excitatorio, que se va emparejando con el estímulo incondicionado y por otro lado con el estímulo condicionado positivo y se juntan con el otro que es el estímulo condicionado negativo, que es el inhibitorio, formando el compuesto del estímulo condicionado positivo y el estímulo condicionado negativo. El método de inhibición diferencial es el ensayo que se presenta el estímulo condicionado positivo, siguiendo un ensayo del estímulo condicionado negativo, sin ir siguiendo al estímulo incondicionado, donde se pretende que los sujetos se discriminen a ambos estímulos que presentan la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado positivo, pero antes del estímulo condicionado negativo, convirtiéndose en un estímulo inhibitorio. El método de inhibición el tercer procedimiento, que es el desemparejamiento explícito, es el que consiste en la presentación del estímulo condicionado, que va separado por un intervalo de un tiempo muy amplio, en la cual su procedimiento se genera por la inhibición condicionada por una contingencia o correlación negativa, que en este es menos probable que el estímulo condicionado se presente tras el estímulo condicionado, lo que hace que el estímulo condicionado se convierta en una señal de baja probabilidad de que se aparezca el estímulo incondicionado. En el de inhibición de demora, aquí se desarrolla el condicionamiento inhibitorio, incluso cuando el estímulo condicionado va siguiendo el estímulo incondicionado, y se utiliza el condicionamiento de demora, que es el que el estímulo de condicionamiento se alarga de su duración por 5 a 10 minutos, que el animal se comporta como si la parte inicial del estímulo condicionado mercase un periodo de ausencia del estímulo incondicionado, que ese sería el de demora. Y pues allá después de esa sigue mi compañera Yahari, pero no Sí. sé si ya se puede conectar. Vamos a verificar si ya contamos con ella. Ok. Bien, parece ser que no está con nosotros, pero vamos a recapitular. Déjame checar. Ah, bien. Ok. Aquí ya es la medición de la inhibición condicionada, que es el siguiente tema. Bien. Antes de pasar a este tema,
Eh, para que nosotros podamos entender estos tipos de condicionamiento inhibitorio, en este caso, ¿cómo lo tienes algún ejemplo que hayas considerado, por ejemplo, de un procedimiento de tipo estándar? Algo para que nuestros compañeros puedan entender cómo sería un ejemplo. Nada más pues, ver si lo pudiste encontrar o pudiste revisarlo. No, maestro, no. Ok, De hecho, estuve buscando ese y no. bien, bueno. Vamos a ver. Eh, voy a explicar este aspecto, pero voy a tratar de usar y quiero que ver si se puede apreciar en la pizarra lo que vamos a estar checando para que nos quede claro. Como se darán cuenta, parece que son procedimientos hasta cierto punto diferentes y es un poquito más complicados. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta con respecto a la naturaleza de este tipo de condicionamientos que lo que vamos a estar nosotros haciendo es, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a diferencia de los condicionamientos excitatorios en los cuales estamos buscando promover lo que son cierto tipo de respuestas apetitivas o esperadas en cierto tipo de sujetos, lo que vamos a hacer en lo que son los condicionamientos de tipo inhibitorio es de alguna otra forma empezar a disminuir la tasa de respuesta en algunos tipos de conducta. En primera instancia, por ejemplo, tenemos que observar, por ejemplo, eh, en cuanto a la mayoría de lo que son los tipos de condicionamiento, vemos que la mayoría pueden tener algunas características eh, de tipo apetitivo. Y lo que vamos a tratar de hacer es repetir ciertos tipos de parámetros para que se deje de presentar esa conducta. Bien, para ello vamos a identificar algunos aspectos importantes. Bien, un momento nada más para que podamos nosotros estar checando. Ujú. Bien, antes de pasar, ya que se pudo integrar Yahari, nada más quiero puntualizar algunos puntos. Ujú. Ok, un momento. Bien, ahora sí. Bien, a ver, quiero que me presten atención a lo que yo voy a estar haciendo. Bien, como se darán cuenta, ustedes tenemos que estar tomando en cuenta con respecto a estos tipos de condicionamiento. Bien, vamos a tener de alguna otra forma
eh, vamos a ver el más sencillo de lo que son los condicionamientos, ¿sí? Para que les quede claro a qué se refiere lo que es el procedimiento eh, de condicionamiento estándar, vamos a ver un aspecto importante. Vamos a ver, por ejemplo, si en lo que es un condicionamiento de inhibición estándar, inhibición, si me ven, ¿verdad? Es en la pizarra, ¿sí o no? Sí, maestro. Maestro. Estándar, ok, bien. Cuando nosotros identificamos en una inhibición estándar, tenemos que determinar algunos aspectos. Primero, en uno básico de los inhibición, primero tenemos, por ejemplo, lo que es el tipo de procedimiento de inhibición. En este aspecto tenemos nosotros lo que es un estímulo condicional positivo que va a tener un periodo de apariencia particular y este va a ser el ensayo A. ¿Ok? En este ensayo A tenemos nosotros que este estímulo condicional positivo es el que normalmente activa una conducta deseada, ¿sí? Por el otro lado, tenemos nosotros lo que es un estímulo condicional negativo, que en este aspecto normalmente en el primer ensayo o en el ensayo A tenemos que no tiene ningún tipo de aparición. Eso es lo que nos estaba explicando. ¿Cuál es la naturaleza para poder explicar la diferencia entre los diferentes tipos de estímulo? En una inhibición tenemos que de un estímulo condicionado positivo es el que va a estar provocando lo que es una conducta o una artificial en el sujeto, ¿sí? De alguna otra forma, esto es la característica de este tipo de estímulo. En un estímulo condicional negativo, la naturaleza es que trata de nulificar la acción o la tasa de respuesta de este. ¿Sí está quedando claro? Sin embargo, por ejemplo, recuerden, y en relación con el estímulo incondicional, normalmente o por lo generalmente vamos a estar determinando de que este aparece por lo general una vez que ha aparecido primero lo que es el estímulo condicional positivo que provoca la conducta, y en este aspecto se determina una especie de reforzamiento. Esto es lo que en algún momento vamos a determinar la tasa de respuesta en el primer ensayo. No hay ningún tipo de inhibición en el cual se da de forma excitatoria una conducta. Ok, este es el ensayo A. Imaginemos que ya se dio la conducta, imaginemos que ya se dio la respuesta en el sujeto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estar tomando en cuenta? Una vez que has estado establecido esto y establecemos el proceso de asociación en el cual el estímulo condicionado positivo se parea con el estímulo incondicionado, sin la oposición del estímulo condicionado negativo, entonces se da de forma natural la conducta. Ahora, ¿qué pasa de alguna otra forma en un ensayo B? En el ensayo B después que se ha establecido esto, es cuando viene el cambio. Y es en donde viene la situación que tenemos que estar observando. Cuando pasamos a un ensayo de tipo B,
En el ensayo B tenemos que estar tomando en cuenta que ahora las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque en algún momento, en este aspecto, lo que va a suceder aquí es que se van a invertir. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, en este punto, en el ensayo B, inmediatamente después de que ya se dio y estableció la conducta y establecimos que se ha establecido la conducta, el estímulo incondicionado hace como mutis o desaparece o deja de aparecer. Y en este caso aparece la presencia de el estímulo condicionado negativo, que lo que va a hacer en este aspecto es de alguna otra forma que cada vez que se presente este, automáticamente va a estar apareciendo este. Y como no está siendo reforzado el estímulo incondicional para el estímulo condicionado positivo, entonces la tasa de respuesta en teoría debe de estar disminuyendo. ¿Sí? Esto es algo que nos quiere quedar claro. En un procedimiento estándar de inhibición, lo que vamos a determinar, por ejemplo, es que en un ensayo de tipo A ya determinamos la conducta. Ahora, los pasos subsecuentes o siguientes es aplicar ensayos B en relación al mismo estímulo condicional, pero ahora con la aparición de un estímulo condicional negativo que nulifique la fuerza y el impacto para producir una respuesta en el sujeto. Y como no hay nada que refuerce al estímulo condicionado positivo, empieza como a dejar de aparecer y la intensidad de respuesta debe de estar disminuyendo. Con respecto a esto, ¿sí queda comprendido a qué nos referimos con un procedimiento estándar de inhibición condicionado? ¿Podría dar un ejemplo? ¿Cómo? ¿Podría dar un ejemplo? O sea, sí entendí que lo que queremos hacer es que desaparezca el estímulo Claro, incondicionado, pero no sé si pueda dar un ejemplo. sí. Imagínate, por ejemplo, de que un niño, por ejemplo, va a comprar dulces a la tienda, ¿sí? El estímulo condicionado es, por ejemplo, de que vea de alguna otra forma, es el estímulo condicionado puede ser el ver el dulce. El estímulo incondicionado, imagínate que el niño vea que se encuentra cerca de él o a la altura de él, ¿sí? En este aspecto, eh, en el ensayo tipo en el ensayo tipo A, por ejemplo, el niño tiene, él de repente va a la tienda, él ve el dulce, ese es el estímulo condicional. eh, Condicional es positivo, y el estímulo incondicional para que él lo vaya y lo tome es que esté a su alcance o a su altura. Imaginemos eso. En el ensayo tipo A no tiene ningún tipo de obstáculo que le impida eso. Ahora,
Imaginemos que eso ya se estableció en el ensayo A, un patrón en el niño. Pero al siguiente día, el niño va con la misma intención de tener un dulce. Pero ahora, por ejemplo, él ve el dulce y de pronto se aparece, por ejemplo, es otro niño que el dulce que él quería es lo toma él. En este aspecto, este estímulo de ir y de ver, por ejemplo, el dulce, se ve de alguna otra forma frenado por la aparición de otro niño, que es el estímulo condicional negativo. Y como no hay un reforzamiento, porque a lo mejor en este aspecto ya no tiene el alcance para estar a su altura, o porque no lo puede alcanzar porque hay un niño enfrente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ya la fuerza de su impulso empieza a disminuir. La mayoría de los niños, por ejemplo, este es un ejemplo que yo he visto, por ejemplo, en los supers. Cuando de repente el niño ve el dulce y no hay nadie enfrente de él y ve que está, ve el dulce y ve que está a su alcance y no hay nadie que le estorba, lo agarra. Ahí ya se estableció lo que es el ensayo A. Pero ¿qué pasa si la siguiente vez que voy a ver al súper, otra vez va con la intención de tomar un dulce? Pero ahora, por ejemplo, cada vez que él va a ver el dulce y se acerca a una persona que obstruye el alcance o está enfrente de él, ya se detiene. Y aparte, pues ya no lo puede alcanzar porque hay una persona que está obstaculizando que lo pueda alcanzar. Entonces no se da el estímulo incondicional. Y de esta forma, cada vez que sucede esto en el cual ya ve que siempre que quiere ir por el dulce hay una persona enfrente, va a empezar a disminuir poco a poco la conducta del impulso de ir por el dulce. Siempre que vea en la fila de los dulces una persona, ya automáticamente se va a inhibir el impulso de correr por el dulce. No sé si quedó claro con este ejemplo. Tiene que haber un obstáculo para que, o algo que determine que no se lleve a cabo la acción, Exactamente. como Algo que limite la fuerza o la intensidad en la misma intensidad del estímulo condicional positivo. Si ustedes se por dan... ejemplo, es como cuando yo voy corriendo en la autopista y yo voy en bicicleta y veo a alguien caminando. O Ujú, sea, si voy rápido, disminuyo como que la fuerza de la bicicleta y me exactamente. detengo y Exactamente, así es. Así es como se va inhibiendo, por ejemplo, y de todas las veces que empieces a ver el mismo fenómeno o los tipos ensayo B, ya se va a quedar un patrón para que tu tasa de impulso de respuesta vaya disminuyendo y ya no te avientes y ya no choques contra nadie. No sé si ya quedó, no sé si está quedando claro. sí, maestro, ya me está quedando más claro. Ok, bien. Ahora, vamos ahora con el siguiente, que sería la lo que es el método de inhibición diferencial. Bien, entonces ya quedó claro el de inhibición estándar. ¿Sí o no? Sí, Bueno, bueno, de mi parte sí. ok, bien. Bueno, ese es en cuanto a lo que hablamos de inhibición estándar. Ahora,
Si nosotros hablamos de lo que es el tema de lo que es la inhibición de tipo diferencial, vamos a ver otro tipo de procedimientos. Sigan viendo estos aspectos, pero voy a dividir la pizarra para que ustedes puedan compararlo y entender a qué nos referimos. Bien. Cuando tenemos de alguna otra forma uno diferencial, voy a dividirlo de esta forma para que a ustedes les quede claro. En uno que es inhibición indiferencial, inhibición diferencial, lo que vamos a estar tomando en cuenta es aquí, en primera instancia, un ensayo A y siempre otro ensayo B. Vean qué sucede en uno y en otro. Ahora, en el ensayo A, en uno diferencial vamos a observar esto. Aquí, en uno diferencial no tenemos ningún tipo de estímulo incondicional a nivel de respuesta. Solo tenemos dos tipos de estímulos. En este aspecto tenemos lo que es no tenemos un estímulo condicionado negativo. Tenemos un estímulo condicionado positivo y un estímulo incondicional. Ahora, en el primer ensayo A, el estímulo condicional, por lo general, tenemos nosotros que aparece. Sin embargo, lo que vamos a notar en este aspecto es que en el ensayo A, imaginemos que esto sería como un tipo de condicionamiento de tipo de mora corta, por así decirlo. Sin embargo, por ejemplo, en el primer ensayo aplicamos esto o observamos que sucede esto. Entonces se da el pareamiento de la conducta. Sin embargo, en el siguiente ensayo B, que es el que vamos a estar determinando, vamos a observar una característica importante. En este aspecto, seguimos teniendo lo que es el estímulo condicionado positivo que aparece. Pero en el ensayo B, el estímulo incondicional no se presenta. De alguna otra forma, que de acuerdo a este fenómeno, es que en algún momento, imaginemos que esto se puede dar de forma aleatoria. En este aspecto, por ejemplo, la primera vez se refuerza la conducta. En la siguiente no hay la aparición del estímulo que acompañe la fuerza del estímulo condicionado. Poco a poco, de alguna otra forma, ¿por qué se explica que puede darse una inhibición? Necesitamos en un ensayo o lo que son los ensayos o intervalos de ensayo de tipo excitatorio, que siempre se den las mismas condiciones una y otra vez para que se refuerce. Pero en una inhibición es como, por ejemplo, cuando de pronto yo les por ejemplo, alguien, por ejemplo, saca está, por ejemplo, aprendiendo, por ejemplo, a tocar un instrumento. Imagínense en ese aspecto. Y de pronto, el estímulo incondicional es que la persona
de alguna otra forma vea que de alguna otra forma le aplauden. Ah, le aplauden, ¿ok? Le aplauden y y aparte la están escuchando. En este aspecto, en ese ejemplo, la respuesta o el estímulo incondicional aquí es el ser aplaudido y el estímulo condicional positivo es que esté siendo observado, por ejemplo, por el maestro. Y de pronto él ve que le empieza a decir, oye, bravo, bravo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y entonces ve que lo está observando el maestro de música o el instructor de música. Pero en el siguiente ensayo, el estímulo condicional positivo es a lo mejor el maestro simplemente lo está observando, pero no hay un estímulo incondicional o no hay ningún tipo de respuesta. Y al siguiente vez vuelve a tocar, por ejemplo, otra nota y ve, ah, lo hiciste bien, ok, lo estás haciendo muy bien, anímate, tú puedes, y lo está animando, lo está aplaudiendo, ¿sí? Y al mismo tiempo lo está viendo, ¿sí? Pero la siguiente vez, bajo la misma nota o en el ensayo B, por ejemplo, simplemente lo está viendo. Entonces, ¿cuál sería en este aspecto la respuesta? Pues a lo mejor eh, empieza a disminuir el nivel de ánimo o entusiasmo en la persona. Aquí, por ejemplo, la conducta esperada es el ánimo y entusiasmo de sentirse motivado. Y aquí es que en algún momento no hay ningún tipo de respuesta y empieza a disminuir. En este aspecto, mientras haya este proceso de inhibición diferencial en el cual se refuerza en un momento una conducta, pero en el siguiente no se refuerza o no hay la otra presencia del estímulo incondicional esperado, pues de alguna otra forma la tasa de respuesta empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no me estás dando el complemento de lo que espero para que yo me sienta bien. No sé si está quedando claro este punto. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Podría dar otro ejemplo? Ok. Imagínense de que en un ejemplo de una inhibición diferencial, en pocas palabras, es como cuando te felicitan, cuando de repente te felicitan y te aplauden porque haces las cosas bien por sacar 10 en el primer parcial. En el siguiente parcial vuelves a sacar 10, pero no te felicitan. En el tercer parcial vieron que volviste a sacar 10 y te vuelven a felicitar. Y en el final es por ejemplo, simplemente te ven tu calificación y ya no te dicen nada. Y así sucesivamente. ¿Por qué se da la inhibición? Porque el sujeto empieza a de alguna otra forma a no acostumbrarse o a establecer una asociación de una serie de dos estímulos para poder decir, ah, bueno, pues ya ni me felicitan, solo ven, ahora termina mis papás viendo solo mi calificación, pero ya no me dicen nada. Entonces ya no me siento motivado para sacar buenas calificaciones. Ese es en un sentido hipotético, ¿sí? Al principio sí me felicitaban, pero ahora de tantos 10 que saco, ya ni siquiera me dicen nada. Entonces, pues les da igual de seguro que saque 9 o 8, ya no les importa. Imaginemos eso, o un estudiante que así pensara. Y empieza a disminuir su tasa de respuesta, su tasa de motivación, porque esto que era
esperado a nivel de asociación ya no se da aquí. Y entonces empieza a disminuir. Y como no hay un aspecto consecutivo de ser retroalimentado, pues de alguna otra forma empieza a inhibirse la respuesta. En algunos momentos puede aparecer, en otros ya no aparece porque ya no sabe si lo van a felicitar o no, y ya no se motiva. No sé si me explico con este ejemplo. Sí, es una variación, ¿no? Como Ajá, que una versión, ¿no? ajá, exacto. De alguna otra forma, este es un principio de lo que más adelante vamos a conocer como reforzamiento. En una inhibición diferencial, la tasa de reforzamiento empieza a disminuir porque el aspecto apetitivo no está siendo obtenido. No están los estímulos que activan la, el aspecto de ser reforzado. El reforzamiento requiere más de dos estímulos o de más de un estímulo más que nada para que una conducta se presente en un sujeto a nivel de reforzamiento. Y si la siguiente vez no se da, empieza como el individuo ya no responde de la misma manera y ya no tiene su misma tasa de respuesta. ¿Quedó claro este aspecto? Si no, para que pasemos al siguiente tipo de procesamiento, tipo de inhibición. Sí, maestro, todo bien. Ok, bueno. En el tercer procedimiento, vean lo que vamos a estar observando. Ahora, lo que vamos a observar ya no vamos a ver lo que son ensayos aleatorios, en un ensayo A o un ensayo B, sino vamos a ver una serie de aparición de estímulos que de alguna otra forma van a conllevar un aspecto de inhibición y les voy a explicar por qué. En este tipo de inhibición se le conoce como inhibición de desemparejamiento explícito. Y vean por qué se le conoce como inhibición de desparejamiento. Inhibición de desparejamiento. Desparejamiento explícito. Ok. ¿Qué es lo que vamos a observar en este tipo de desemparejamiento? Bien. Vean muy bien cómo observamos esto. Primero, hay la aparición, en primera instancia, vamos a tener acá lo que es un estímulo condicional y un estímulo incondicional. Bien, en esta primera instancia imaginemos que el estímulo aparece. ¿Sí? Aparece primero. ¿Sí? Poco después aparecería lo que es el estímulo condicional. Bien. Después de eso, tenemos nosotros que pasa un tiempo y vuelve a aparecer un estímulo condicional. Pero ¿qué creen? El tiempo o el intervalo entre la aparición de un estímulo y otro ya empieza a ser arbitrario o aleatorio. Y de pronto
ya no aparece un poco más largo el estímulo condicional. ¿Sí? Que no, que puedes, aquí no hay una cantidad variable y exacta, es como, pues aquí aparecieron a los 2 minutos, a los 3, pero entre este y este, entre el estímulo, la aparición de la primera vez del estímulo condicional y la aparición de otra vez el mismo estímulo condicional, ya pasaron 19 minutos, ¿sí? Y en este aspecto, por eso se empieza a desparejar, porque es como muy aleatorio el tiempo de la aparición de un estímulo y otro, y sigue de la misma forma. Imaginemos que vuelve a aparecer lo que es un estímulo incondicional, ¿sí? Y de pronto, pues, aparece un poco más largo del tiempo el estímulo condicional, ¿sí? Entonces, el problema en este aspecto y por lo que se da la inhibición del desparejamiento explícito es que el individuo no sabe cuándo esperar el proceso de reforzamiento, y como no está controlado el tiempo o el intervalo entre la aparición del estímulo incondicional y el estímulo condicional dentro del mismo tipo de procedimiento de condicionamiento inhibitorio, la persona deja de producir respuesta porque no sabe cuándo tiene que ser reforzado. Y como no está siendo reforzado porque el tiempo es muy cambiante o el intervalo de tiempo entre los dos estímulos está cambiando, pues la tasa de respuesta o el éxito de la aparición de una respuesta y otra empieza a decaer. ¿Sí? No sé si quedó claro este ejemplo que les puse. O en este aspecto, el entendimiento de que en qué consiste esto. Sí, bueno. Lo veo un poco complicado. Aquí la situación no es... sí se ve complicado. Aquí, aquí lo interesante es que, para que lo puedan entender de forma sencilla, aquí imaginemos, por ejemplo, que tienes un tiempo cronometrado para el estímulo incondicional, pero el estímulo que refuerza la conducta de inhibición, para que dejes de esperar o presentar una tasa de respuesta, varía entre la aparición de un intervalo entre este y este. No sabes cuándo va a aparecer el estímulo condicional. Esto es como cuando de pronto te dice como cuando te portabas mal de niño y de repente decía tu mamá, te voy a pegar, paz, y te pega. Imaginemos imaginemos que le pega y te dije que te iba a pegar, ¿ok? Aquí el estímulo incondicional es que te peguen. Acá, ¿cuál es la respuesta? Que el estímulo condicional, que te amenacen de pegarte, ¿sí? Pasa un tiempo y después te vuelve a decir, te vuelve a pegar, y dices, ¿por qué? No te responde la mamá y dice, te dije que te iba a pegar, ¿sí? Aquí empieza a aparecer otra vez el golpe, y después ya ni siquiera te dice, ya sabías que te iba a golpear porque te portaste mal. No sé si quedó claro con este ejemplo. Este es un tipo de inhibición de desemparejamiento explícito. No sabes
¿En qué momento te va a golpear la mamá? Pero, ¿y por qué se da la inhibición de ese emparejamiento explícito? Porque ya sabes que te portaste mal, pero no sabes en qué momento viene el golpe, el chanclazo, que te avienten la plancha, la chancleta, porque puede ser en cualquier momento. A lo mejor estás tranquilo bañándote y de pronto, como dices, ah, ya se le olvidó a mi mamá, y de pronto te agarra toda desnuda allá en el baño y te dice, te dije que te portaras bien, y no esperabas esa traición. Ese es un desemparejamiento explícito, porque no hay un tiempo exacto del estímulo condicional. No sé si quedó claro más con este ejemplo. Sí, me quedó más claro, maestro. Y empiezas como a dejar de portarte mal. Así, esta es la técnica de algunas mamás, como dicen, que no sabes en qué momento te va a venir el golpe, porque no es en un tiempo exacto. Puede ser cuando se le acuerde, le tenía que pegar a mi hija. ¡Tomo! Porque se portó mal y me contestó mal. ¿Ok? Y el último, ya que es para que podamos nosotros identificar, es el de inhibición de demora. Este es un poquito más sencillo. El de inhibición, el de inhibición de demora consiste en algo sencillo. ¿Qué es lo que vamos a observar en una inhibición de demora? En una inhibición de demora, por lo general, primero aparece el estímulo condicional. En este aspecto es la aparición del estímulo condicional, ¿sí? Que normalmente es esperado, pero la aparición del estímulo incondicional, que es el que normalmente dispara la conducta, tiende a aparecer un poquito antes de que termine el estímulo condicional. Entonces vuelve a pasar un tiempo y vuelve a aparecer otra vez el estímulo condicional. Pero en este aspecto la diferencia está en el que otra vez y casi al final del estímulo condicional, el estímulo incondicional viene apareciendo. ¿Qué es lo que sucede en esto? Como el reforzamiento se da prácticamente en un periodo muy largo de tiempo, en el intervalo entre la aparición de y entre al ser tiempos muy largos, por eso se llama de demora, en el momento de la aparición de uno y la aparición del siguiente, entonces la conducta deja de producirse en algunas personas, o de alguna otra forma es como cuando, a manera de ejemplo, en una inhibición de demora es como por ejemplo cuando te dicen, te voy a, si te portas bien, te voy a dar mi celular, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Entonces, de alguna otra forma, ese es el estímulo, ya le dijeron esto. Y, por ejemplo, el niño esperó un tiempo y casi al final de que empieza a terminar de portarse bien, aparece el estímulo, ¿sí? Le dice la mamá, oye, si te portas bien, te vuelvo a prestar el celular. Pero ahora, por ejemplo, pasa un tiempo muy largo y el niño se da cuenta que la mamá no cumplió. Y sí, a lo mejor sí le da el celular, pero ya no cuando él lo esperaba.
y entonces el niño deja de presentar esa conducta esperada y se empieza a inhibir. En este aspecto es como cuando no, cuando la mayoría de las veces los sujetos empiezan a disminuir todas sus tasas de respuesta. En esta inhibición de demora, ¿qué es lo que vamos a observar? Observamos que el estímulo condicional, recuerden, normalmente aparece primero y el estímulo incondicional aparece al final del estímulo incondicionado, por lo cual no hay un pareamiento. Y como pasa un tiempo muy largo entre en este tipo de condicionamientos o inhibiciones, la tasa de respuesta es cada vez menor y por lo cual el sujeto empieza como a dejar de presentar algunos tipos de conducta y por lo cual el sujeto empieza a disminuir su tasa de respuesta. No sé si quedó claro o tienen alguna duda. Me quedan 3 minutos de clase. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, hola, ¿me Sí, escuchan? maestro. ¿Sí? ¿Qué pasó, Carmen? No le digo que sí lo escucho. Ok, bien. Les comento, en este último, normalmente también se da cuando queremos que de alguna otra forma podemos manipular a ciertos animalitos, a ciertos niños, cuando les decimos, hasta que te portes bien te voy a dar el celular. ¿Sí? Entonces, la inhibición de la conducta deseada es el tiempo que yo voy a estar manejando, todo el tiempo en el que hoy voy a estar observando a ver si se empieza a dar la conducta. ¿Por qué? Porque el niño va a estar esperando siempre, casi al final de la promesa, que le des el celular. Y la tasa de respuesta de la conducta desadaptativa empieza a disminuir ya por el proceso de anticipación. Y mientras más largo lo vaya haciendo la persona el tiempo de la aparición entre la promesa y el cumplimiento de la misma, se supone que empieza a inhibirse paulatinamente más la conducta. Esto de demora es, una vez ves que te funciona, ahora inténtalo el doble de tiempo, después el triple, después el cuádruple. ¿Para qué? Para que paulatinamente se empiece a dar el fenómeno de fatiga de la respuesta desadaptativa. Bueno, antes de que se terminen los segundos, les comento. No nos vemos mañana, pero para el lunes les voy a dejar la tarea de que cada quien me va a hacer un video escogiendo cualquiera de estos tipos de condicionamiento inhibitorio y los vamos a revisar en clase. ¿Sí?